Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo, el doctor Francisco Haro. Él es cirujano general con una subespecialidad en cirugía metabólica. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Julio. Muchas gracias por la invitación. Pues platicábamos ya fuera de cuadro sobre la importancia que tiene y el problema tan serio que representa la obesidad en nuestro país y que obviamente tiene como alternativa de manejo lo que es la cirugía metabólica, o tiene diversas alternativas, pero ¿por qué este crecimiento tan denodado y cómo contemplar a alguien como un candidato para una cirugía metabólica, Francisco? Bueno, primero que nada hemos visto que el crecimiento de la obesidad en nuestro país y en el mundo ha sido un tema muy importante. Hoy en día en nuestro país se considera que el 30% de adolescentes tienen sobrepeso u obesidad y el 70% de adultos, personas de más de 20 años, tienen ese problema. Quiere decir que se ha catalogado esto como una pandemia, una epidemia de la afección que tiene esto en el mundo y por lo tanto las enfermedades que esto traerá. Es algo que de alguna manera tenemos que atender como un problema de salud pública general. Instituciones públicas han intentado crear programas con protocolos, pero que creo que si no se evalúa de manera correcta a un paciente como un posible candidato para una cirugía metabólica, cumpliendo los criterios completos, claro, el paciente puede tener un mayor riesgo asociado aún más a sus factores de comorbilidad. Digo, tenemos en la clínica, la doctora Anaí, un servidor, la experiencia de preparar pacientes para este tipo de cirugías, y que creo que parte de lo que nos encontramos de repente es que los pacientes no están bien preparados psicológicamente, ¿verdad? Sí, e incluso algunos pacientes que no tienen el índice de masa corporal por arriba de 30, que creo que es lo indicado para que ustedes ya decidan hacer una cirugía de este tipo, que se aferran a querer bajar de peso, pero a costas de una cirugía, pues, bariátrica, ¿no? Entonces, claro, a mí sí me gustaría que le puedas decir al auditorio cuáles son esos criterios que ustedes toman en cuenta para considerar los candidatos para una cirugía. Bien, existe un concepto dentro de la misma obesidad que se llama obesidad mórbida, que implica dos definiciones puntuales, ¿verdad? Una de ellas es que un individuo tenga un índice de masa corporal, que es una fórmula que usamos basada en peso y estatura, que supere el 40, eso es considerado como obesidad mórbida. Y la otra definición implica que un individuo tenga más de 35 de índice de masa corporal, pero que ya lo acompañe alguna enfermedad relacionada como diabetes, hipertensión, problemas del sueño, problemas de rodillas, etc. Esos serían los criterios, por decirlo así, estrictos para decidir que un paciente puede ser candidato a una cirugía bariátrica. Hay un tercer concepto que es la cirugía metabólica, que implica que no necesariamente un paciente tiene que tener esos 30 o 40 kilos de más sobre su peso sano para beneficiar su salud, en este caso la diabetes y el síndrome metabólico, con una cirugía. Y ese concepto sería que el paciente tenga más de 30 de índice de masa corporal, entre 30 y 35, y que su síndrome metabólico o diabetes no puedan llegar a control con el tratamiento médico indicado. Los que hemos vivido, y lo digo abiertamente ante la cámara, que tomamos en su momento una decisión de someternos y pasamos por un escrutinio que implica evaluación psicológica, evaluación nutricional, obviamente una evaluación médica, una evaluación endocrinológica en caso necesario, pero que de alguna manera nos atoramos en donde creemos que la cirugía solamente va a ser el remodelar nuestro cuerpo en una condición en la que no estamos preparados mentalmente para tomar con disciplina ese cambio en el reordenamiento alimenticio, en los horarios, en la actividad física, porque obviamente en la suplementación, que es uno de los fracasos que yo creo que se ven frecuentes, y que de repente te encuentras con un paciente que sí lo ves en una condición y dices, pues sí bajaste 40 kilogramos de peso, pero viene de la evaluación nutricional y tú dices, es que eres puro tejido graso, o sea, no tienes nada de masa muscular, eres agua y grasa. Totalmente. Entonces, de acuerdo.
¿qué está pasando contigo? ¿Estás haciendo ejercicio? Y es un paciente que tiene 1 año y medio, 2 años de operado, y lo único que ha logrado es caer en una condición en la que logró la pérdida de peso, pero no ha llevado ni el plan de alimentación, no ha cumplido con la actividad física, tiene malos hábitos, fuma, toma, o sea, todo ese desorden va de la mano. ¿En qué momento tú dices, mira, Julio, mi protocolo es muy claro y tengo 10 años de dedicarme a la cirugía metabólica, ya con una experiencia amplia, con más de 600 casos operados, tanto en lo institucional, que viviste durante mucho tiempo, que te permitió hacer manos, que es un gimnasio quirúrgico, en donde viste pacientes que les cambiaste la vida, porque dijiste muy claramente, es una cirugía de vida, Julio. Claro. Y para los que transformamos esa apariencia física, pero que la convertimos en una disciplina y que además podemos transformarla en un ejemplo, yo creo que eso nos permite decirle, si tú estás pensando en una cirugía metabólica, tienes que estar consciente, 1, ¿en manos de quién te vas a poner? 2, el equipo de profesionales que le rodea a este cirujano está preparado y tiene la suficiente mano firme para poder comprometerlo en un nuevo estilo de vida, porque es algo en lo que se fracasa con frecuencia, ¿no? Claro. Pues el resultado que quisiéramos ofrecerle a todo paciente que es candidato a esta cirugía implicaría eso, perder peso. Es un problema que genera exceso de peso y quisiéramos ofrecerle perder entre el 70-80% de ese exceso, mejorar su salud, es decir, que sus enfermedades se resuelvan o mejoren en un 80-90%, pero también quisiéramos eso que comentas, mejorar su calidad de vida, su expectativa de vida, y eso implica que la cirugía no dará por sí sola el resultado. Todo depende de la disciplina y el cuidado a largo plazo que mantenga el paciente. Porque de otra manera podría ocurrir un fenómeno llamado fracaso, en donde el paciente podría creer que el hecho de someterse a esta cirugía conlleva un éxito total y que la cirugía seguirá trabajando a lo largo del tiempo, pero no es así. Un paciente que pierde disciplina, cuidados, seguimiento nutricional, psicológico, tiene posibilidades de fracasar hasta en un 30-40%, que implicaría reganar peso o que las enfermedades regresaran a manifestarse. Y sabemos que dentro de la cirugía metabólica pues existen varios tipos, ¿no?, de cirugías, y creo que pues cada paciente es diferente y tú le puedes ayudar a elegir cuál es la ideal para él, ¿no? No es como en la cirugía estética que, quiero que aumentar el seno, quiero aumentar la cadera, claro, quiero bajar la cintura, o sea, tú ahí, ¿cómo actúas o cómo les ayudas a ellos o los tratas de convencer cuál es la idónea para cada tipo de paciente? Claro, lo ideal sería primero poder individualizar siempre al paciente, saber que es candidato por los criterios que comentamos hace un momento, pero sí hay muchos factores que importan, como la edad del paciente, el sexo. No le podremos ofrecer lo mismo a una mujer en edad fértil que busca un embarazo próximo, es un tema importante. Y saber si el paciente tiene problemas específicos. Habrá diabéticos que tienen más carga de enfermedad o requieren más medicamentos para control de su enfermedad, o pacientes que requieren bajar más peso que otros. Por lo tanto, indicaremos cirugías diferentes. En general, nosotros dividimos las cirugías en 2 partes específicas. A unas les llamamos restrictivas. La más famosa de esta cirugía es una manga gástrica, que hoy en día es muy común que las personas sepan de qué se trata. Y por otro lado, las cirugías mixtas, que implican fortalecer ese efecto de restricción, generando efectos metabólicos u hormonales. Y la cirugía más común o más famosa en este aspecto es el bypass gástrico. Esa definición, y dijo Anaí algo de tratar de convencer al paciente. Te lo va a decir un paciente operado. Mi caso se tuvo que analizar y decir, a ver, Julio, es que tienes una carga genética, ya traes un índice de restricción, de resistencia a la insulina elevado, ya tus índices glicémicos, tu padre es diabético, a ver, tu condición metabólica, el nivel de obesidad que tienes, y obviamente tienen que contemplar que a lo mejor yo era un candidato, a pesar de mi edad, para un bypass por mis antecedentes, que a una cirugía restrictiva. Obviamente, y me puse de alguna manera, no en un inicio, pero a leer sobre lo que era el fracaso quirúrgico, y que se puede tener un fracaso temprano y un fracaso tardío, claro, porque obviamente
entiéndase que se va conformando en los que nos hacemos un bypass, una pequeña bolsa o un punch, como le llaman, que tiene la capacidad de seguir creciendo y que ese orificio que le hicieron para la condición de brinco, a la cuestión absortiva, y que los efectos metabólicos siguen dándose, pero que depende de uno, que la cirugía tenga una condición exitosa, pero que uno, si deja de darle el seguimiento nutricional, el seguimiento clínico, va perdiendo la factibilidad de que esta cirugía tenga el éxito. Y mayormente para la gente que ya tenemos un cierto rango de edad. ¿Sí? Claro. Yo digo que la cirugía depende mucho en el momento en el que toma la determinación tanto el paciente como el médico de ser evaluado oportunamente. Digo, veo pacientes que es tanto el tejido graso que llega a una condición en la que tienen que de repente ir a una condición quirúrgica en el que el tejido tiene que ser manejado por la manga o el tejido graso que queda en una condición de flacidez. Créeme lo que de alguna manera yo dije cuando iba a vivir esta experiencia, nunca tuve miedo realmente, porque realmente se estaba convirtiendo en una pesadilla para mí descansar, condiciones serias de reflujo, apnea persistente, todo esto como que de alguna manera te marca la pauta y yo dije, tengo que de alguna manera convertirme en un testimonio para los pacientes de que esto puede ser exitoso, sí y solo sí, que tomes la decisión de cambiar tu modelo de vida. Y otra cosa, me vas a dar la razón, porque de repente se convirtió en una moda y empezaron a ponerle costos que claro, se convirtió en una cuestión que pareciera de tipo mercadológico. Claro. Malbaratar una cirugía o ir a hospitales que no cuentan con la infraestructura, ¿sí?, para realizar una cirugía de este tipo. Yo creo que de alguna manera representa una gran responsabilidad tanto para el cirujano como para el equipo, y la decisión del paciente de someterse a una intervención de este tipo cuando esa cirugía, si bien puede ser todo miel sobre hojuelas, puede ser una cirugía sencilla, pero imagínate en un paciente superobeso donde no se cuenta con un equipo de insuflación apropiado, donde no cuentas con un videolaringoscopio, donde no cuentas con una intensiva, donde no cuentas con un tomógrafo en caso de un evento severo, las complicaciones que se pueden dar, hay cosas que se tienen que considerar, y lo hablo ahora sí que con conocimiento de causa, y dije, quiero de alguna manera decirle a Francisco que le voy a quitar esa parte de lo que es, porque habrás operado muchos, pero vivir la cirugía, y lo dice alguien que se quedó acostado en la cama y diciendo no quiero tener dolor, no quiero tener dolor, y el no haberme ejercitado pulmonarmente me estaba condicionando un episodio de neumonía por postración, porque me quedé día y medio completamente dormido del mismo lado y no hice terapia respiratoria inmediata y me fui con una condición de insuficiencia respiratoria en el posquirúrgico inmediato. Si alguien no se toma la molestia, alguien que trabaja en nuestro equipo, el doctor Luis Arturo, de verme en el pasillo jadeando y decirme, oye, ¿qué hiciste día y medio que no te vi, que estuviste encerrado, que no querías que nadie te viera? Dormir. Pues eso de no dormir te está haciendo que el pulmón tenga una condición de atelectasia. Y yo, chin, yo solo me estaba causando un problema por querer tratarme como si yo fuera el médico, cuando el médico debe ser mi cirujano y el equipo que lo conlleva. Entonces, tienes que hacer un cambio de switch en la cabeza y decir, no quiero esto para mí. Llegué a tu casa y empecé con mis ejercicios respiratorios para capear mi condición, y obviamente en los estancamientos, porque en esta cirugía vas teniendo como pequeños brincos en los que dices, es que ya me estanqué. Si le das continuidad a esto y te apegas a la orden nutricional, yo creo que cambia mucho las cosas. Yo creo que esta parte de la entrevista nos deja claro que no todo mundo podemos ser candidatos a ella, uno, y dos, tenemos que seguir desde antes de empezar la cirugía un plan de alimentación. Para eso viene Andrea Sandoval a platicarnos un poquito más a detalle cómo preparamos un paciente y que debemos darle un seguimiento aún de posoperado permanentemente, ¿cierto? Cierto. Continuamos en Torre Médica.